eso. El código SIS quiero ver de cada uno de ustedes cuál es el código, el número SIS que tiene, ya, antes que me olvide de eso. Ya, aquí para que tengan claro todititos, primero, ya en la unidad 1 hemos avanzado las leyes fundamentales de la química y estequiometría. Entonces, dentro de esto entra todas las leyes fundamentales y para la, para la utilización de estas leyes utilizamos la estequiometría, ¿no ve? O sea, para resolver la parte estequiométrica, obligatoriamente tenemos que conocer las leyes fundamentales, ¿no ve? Ese es un primer tema. El segundo tema es la unidad 2, que es el estado gaseoso, ¿no ve? Gases. El tercer tema y el cuarto tema se va a resumir ¿a qué? Se va a resumir a la parte de soluciones, ¿ya? Esto de las propiedades coligativas y todo esto lo vamos a llevar a la parte 5, que son propiedades coligativas de los líquidos. Esto lo vamos a llevar en el capítulo 5. Entonces, nuevamente repito, unidad 1, vamos a ver leyes fundamentales de estequiometría, de gases, la parte de soluciones y parte de equilibrio químico. Vamos a dar el examen, ¿ya? Y después vamos a dar, y después nuestro segundo parcial vamos a dar de equilibrio ácido-base, propiedades coligativas y materiales. Ahora lo que quiero es que me digan, algunos me han dicho de 4 temas es mucho, entonces lo que quiero es que me digan si es que podemos, si quieren que llevemos uno de estos temas al segundo parcial. En este caso sería equilibrio químico, que llevaríamos al segundo parcial y darían de 4 temas. O damos nomás el primer parcial de estos 4 temas. ¿No? Ahora, cada uno de estos temas también tiene su razón de ser. ¿Por qué se lleva, digamos, cada uno de estos temas en la materia? ¿No? Ahora nos toca llevar la parte de equilibrio ácido-base. ¿Por qué este tema es importante, digamos, cuando nosotros estudiamos la química general? Porque en realidad la mayor parte de las reacciones ya están en función a la capacidad ácida o la capacidad básica que tienen las sustancias químicas para poder reaccionar con otras. O también ver, ya que estos compuestos ácidos o básicos son muy reactivos, entonces, como son muy reactivos, entonces tienden a reaccionar en la mayoría de los procesos, tienden a cambiar los procesos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un tratamiento de agua, por ejemplo, lo primero que les van a pedir es uno de los parámetros más importantes para diseñar, digamos, un sistema de tratamiento de aguas. Les van a pedir que determinen la acidez o la basicidad de la materia prima que quieren utilizar, o sea, de las aguas servidas para tratarse. Por ejemplo, si ustedes quieren tratar mediante un proceso los lixiviados, por ejemplo, que provienen del botadero, por ejemplo, o de un botadero, entonces obligatoriamente les van a pedir un parámetro que es importante, que es la acidez o la basicidad de las sustancias que se quieren tratar. Por ejemplo, si nosotros vemos en el cuerpo humano a nivel biológico, es importante, por ejemplo, determinar la acidez o la basicidad de la sangre, porque tiene un determinado pH. Si varía ese pH, por ejemplo, en pequeñas cantidades de la sangre, ya nos empezamos a enfermar, ¿no ve? Entonces, en nuestro diario vivir, por ejemplo, vemos tomamos nosotros, por ejemplo, el refresco de Coca-Cola. Ahí también podemos ver que la Coca-Cola tiene una acidez grande, ¿no ve? Y eso lo utilizan para poder conservar el mismo refresco.
¿no? Entonces, la acidez y la basicidad está en nuestro diario vivir y en los procesos químicos. Por eso es importante, digamos, estudiar este tema, ¿ya? Entonces, hay dos teorías que es bien importante entender sobre la parte de ácidos y bases. Son dos teorías que se han lanzado y que una de ellas se ha quedado corta porque no reúne las condiciones o no se adecua a otros componentes, a otros compuestos. En cambio, la otra sí ha resultado adecuada y se ha adecuado a varios de los componentes. Primero tenemos la teoría de ácido-base de Arrhenius. Arrhenius ha lanzado una teoría, ¿ya? Esta teoría dice que un ácido, ya, un compuesto ácido, es aquel que produce iones hidrógeno, estos iones hidrógeno, ¿ya? Y una base es aquella que produce estos compuestos que son los iones oxidrilo. Esta es la primera teoría que se ha lanzado. Entonces, Arrhenius dice, un ácido es aquel que desprende, al disociarse, desprende estos iones, y una base es aquella que al disociarse desprende estos iones o iones oxidrilo. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, al ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entonces lo que va a hacer es, cuando se mezcle con agua, lo que va a suceder es que se va a disociar en iones hidronio e iones cloro. Entonces, fíjense, según la teoría de Arrhenius, un ácido es aquel que desprende estos iones hidrógeno. Al mismo tiempo, estos iones hidrógeno, como se está mezclando en agua, ¿no? Aquí tenemos los iones hidrógeno, va a reaccionar con el agua y va a formar los iones hidronio, que se llaman. ¿Ya? Entonces, en una ecuación general, podemos escribir que el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico va a reaccionar con el agua, y va a formar ¿qué? Va a formar H3O positivo más ¿qué? Iones cloro. Iones cloro. Entonces la reacción por pasos va a ser, primero el ácido clorhídrico se va a disociar en el iones hidrógeno y posteriormente los iones hidrógeno se van a unir a una molécula de agua y van a formar los iones hidrógeno. Entonces, en forma general, una reacción química de disociación en el agua se escribe de la siguiente manera. Tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el agua va a aceptar un protón, un ion hidrógeno, va a formar el ion hidronio que lo llamamos, este ion hidronio, y va a formar los iones cloro. ¿Ya? Esta es la teoría de Arrhenius. Y aquí también en una forma gráfica se ve cómo se forman los iones hidronio, ¿no? El agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Cuando este hidrógeno, ion hidrógeno proveniente del ácido se une, entonces forma el ion hidronio. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque el ion hidronio no puede estar en un estado solitario, ¿no? No puede estar así como ion hidronio porque es muy reactivo. Entonces, lo que pasa es que se une directamente con una molécula de agua. Entonces, de hoy en adelante lo que vamos a ver es que ya no lo vamos a ver los iones hidrógeno en estado solito, en estado solitario, o sea, como un ion hidrógeno, sino vamos a tomarlo como una molécula de agua que está unido a este ion y lo vamos a llamar ion hidronio, ¿ya? Entonces, en todos los libros directamente se toma como ion hidronio, ya no se toma como un átomo o como un ion hidrógeno, ¿ya? Entonces,
nuevamente para Arrhenius, esta es la primera teoría. Arrhenius dice que es una base, aquel compuesto que puede donar iones oxidril. Fíjense, aquí tenemos un compuesto que es el hidróxido de sodio. Entonces, lo que pasa en esta reacción es que se disocia en iones sodio y en iones oxidril, ¿no? Entonces, cuando Arrhenius analizó esto, entonces vio que se cumplía toda esta teoría, pero si se fijan, ha cumplido para un ácido fuerte, ¿no? Que desprende un ion hidrógeno, y se ha cumplido para una base que es el hidróxido de sodio, que ha desprendido un ion oxidril, ¿no? Pero posteriormente han ido analizando y han ido viendo un otro compuesto que es el amoníaco. El amoníaco es un compuesto básico, ¿ya? Es una base el amoníaco, es una base fuerte, una base, ¿ya? Que cuando observaron al mezclar el agua, esta base fuerte, lo que sucedía es que producía iones oxidrilo. O sea, no generaba, no desprendía iones oxidrilo, sino lo que sucedía es que esta base ganaba un ion hidrógeno del agua para formar el amoníaco, ¿no ve? Y a su vez, el agua, ¿no ve? Como daba su ion hidrógeno, desprendía un ion oxidrilo. Entonces, ahí se preguntaron y dijeron que la teoría de Arrhenius no era cierto, ¿no ve? No era para todos los compuestos, ¿no ve? Porque la teoría de Arrhenius decía, este compuesto NH3, este compuesto básico, va a desprender iones oxidrilo. Pero en este caso lo que está sucediendo es que este amoníaco está ganando un ion hidrógeno del agua, está formando el amoníaco y a su vez sí está generando un ion oxidrilo, pero esto viene del agua. Entonces ahí viene otra teoría, que es la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Que dice que un ácido es aquella sustancia que puede donar un protón, y una base es aquella sustancia que puede aceptar un protón. Entonces esta teoría ya cumplía para la mayor parte de los compuestos, ¿no ve? Entonces fíjense, para Bronsted y Lowry, el ácido, lo que pasa es que este ácido está desprendiendo un ion hidrógeno y se está convirtiendo en ion acetato, y esta agua está aceptando un protón y está convirtiéndose en un ion hidrógeno. Entonces, para la teoría de Bronsted, esta base va a aceptar un protón del ion y del agua, va a formar amoníaco y va a generar iones oxidrilo, pero estos iones oxidrilo están proveniendo del agua, no del compuesto básico. Entonces, esta teoría de Bronsted y Lowry ya cumplía, ya era aceptado para muchos compuestos, ¿no ve? En cambio, esta teoría de Arrhenius simplemente era para bases minerales, como es el hidróxido de sodio, el hidróxido de bario, etc., ¿no? Nos fijamos aquí, por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, este compuesto contiene iones oxidrilo, y este iones oxidrilo de este compuesto básico desprende iones oxidrilo. En cambio, si vemos aquí, este compuesto básico va a ganar un protón, y lo que va a hacer va a generar un ion oxidrilo a partir del agua. Entonces, una cosa diferente, ¿no? Entonces, desde ahora, la teoría ácido-base que se toma en cuenta y que se trabaja en todos los libros y que se trabaja a partir para entender los ácidos y las bases, la teoría que es válida es la teoría de Bronsted y Lowry, que dice que un ácido puede donar un protón
o un ion hidrógeno y una base puede aceptar. ¿No ve? En estas reacciones vemos como ejemplo. Ahora, hemos hablado sobre los electrolitos, ¿no ve? Entonces, los electrolitos hemos dicho que son compuestos que son sustancias que generan iones. Hemos dado el ejemplo de la sal, que es el cloruro de sodio. Cuando se va a disociar la sal, vamos a tener cloro y vamos a tener sodio, ¿no? Entonces, a partir de eso, esa solución va a tener la capacidad de conducir la corriente, debido a que estos compuestos van a poder aceptar electrones. Entonces va a haber un flujo de electrones en esa solución. Entonces, un electrolito es aquella sustancia que al disociarse va a generar iones y aparte de eso va a conducir la corriente. Entonces, si nosotros vemos a estos ácidos, ¿no? A estos ácidos y bases, ¿no? Vemos que son electrolitos. ¿Por qué? Porque este ácido acético, por ejemplo, que es una sustancia neutra, al disociarse con el agua, al mezclarse con el agua, va a formar el ion acetato y va a formar los iones hidrógeno. Entonces, lo que está haciendo es formar iones en su disociación, entonces por lo tanto es un electrolito. La base, que es el amoníaco, también se va a mezclar con agua. Lo que va a pasar es que va a formar un ion amonio y va a formar un ion oxidil, que también son, por lo tanto, también son electrolitos. Entonces, tanto los ácidos y las bases son sustancias electrolíticas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? A ver, dentro de los ácidos y las bases, ¿ya? Tenemos que existen ácidos que son fuertes y ácidos que son débiles, ¿ya? Como también bases que son fuertes y bases que son débiles. Esto está en función de del grado de disociación, ¿no? Nosotros hemos visto el grado de disociación es un valor que me muestra cuánto se ha disociado una determinada sustancia, ¿no? Un determinado electrolito. Entonces aquí tenemos una tablita donde me da una lista de los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles, ¿ya? Aquí entre los electrolitos fuertes podemos encontrar al ácido clorhídrico, al ácido perclórico, al ácido sulfúrico, al ácido nítrico, y entre los electrolitos, entre las bases fuertes, podemos encontrar al hidróxido de sodio, al hidróxido de litio, al hidróxido de bario, etc. ¿No? Y por otro lado tenemos los electrolitos débiles. Los electrolitos débiles tenemos generalmente a los compuestos orgánicos, ¿ya? Como el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido láctico, etc. ¿No? Aquí el ácido fórmico, etc. Pero también tenemos compuestos básicos que son electrolitos débiles. Entre ellos tenemos el amoníaco, tenemos la anilina, ¿no? Entonces, nuevamente, dentro de los electrolitos, los ácidos y las bases son electrolitos, ¿no? Dentro de los ácidos y las bases tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Dentro de las bases tenemos bases fuertes y bases débiles. Ahora, ¿qué le diferencia entre estos ácidos? Ya habíamos visto que estos, por ejemplo, estos electrolitos fuertes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, cuando se disocia, su disociación es completa y es irreversible. En cambio, cuando se disocia un electrolito débil, como por ejemplo el ácido acético, la reacción es incompleta y es reversible. Entonces, aquí podemos escribir, por ejemplo, aquí podemos escribir, a ver, vamos a escribir la disociación del ácido clorhídrico, ¿vale?
Ya. Entonces, el ácido clorhídrico se va a mezclar con agua, a ver, y lo que va a suceder es que, a ver, aquí tendríamos que colocar una flecha, ¿no? Como va a ser irreversible, entonces tenemos que colocar esta flechita, que nos va a denotar que la reacción va a ser irreversible. ¿Qué nos va a formar? Nos va a formar, ya les había dicho, el ion hidronio, que es el H3O, que proviene, el hidrógeno proviene del ácido, se lo agarra el agua. Entonces, por otro lado, vamos a tener el ion cloro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Toda la cantidad de ácido clorhídrico, la concentración de ácido clorhídrico que lo vamos a colocar a la solución, se va a convertir, se va a disociar en iones hidrógeno y iones cloro, y va a formar iones hidronio y iones cloro con el agua, ¿no? En cambio, si nosotros hacemos reaccionar, hacemos una mezcla del ácido acético, ¿no? El ácido acético más el agua, lo que vamos a tener es una reacción reversible. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que colocar este símbolo, que es el símbolo de reversibilidad de la reacción, ¿no? Entonces vamos a formar iones acetato más los iones hidrógeno correspondientes. Ya. Entonces, este es el caso de los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, y los ácidos débiles, como el ácido acético. ¿Cuál es la característica? La característica es que el ácido clorhídrico se va a disociar completamente y la reacción va a ir en una sola dirección. El ácido acético se va a disociar en agua, pero primero va a formar iones acetato y iones hidrógeno, pero posteriormente esta reacción va a ir de productos a reactivos. Entonces va a haber un equilibrio aquí, ¿no? Entonces esta reacción va a ser reversible. Entonces, dos cositas. Ahora, por ejemplo, en las bases, vamos a agarrar una base fuerte, ¿no? Una base fuerte que es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿no? Que se va a mezclar con agua, que se va a disociar, igual se puede mezclar con agua, ¿no? Más OH. Me va a dar, ahora aquí, nuevamente, como esta base es una base fuerte, lo que vamos a tener una reacción irreversible porque es una base fuerte. La flechita va a mostrar que la reacción va a ir en una sola dirección. ¿Qué me va a generar esto? Me va a generar iones oxidrilo, iones OH, más, ¿qué? Más sodio, más sodio positivo. Eso es lo que me va a generar. Ahora aquí para igualar la reacción podemos colocar más agua. ¿Por qué? Porque el agua no está reaccionando ni se está uniendo ninguna de estos
de estos iones al agua. Entonces, en este caso, cuando el agua el hidróxido de sodio se disocia en agua, lo único que pasa es que se disocian sus iones y el agua no reacciona. Por eso es que le estoy colocando agua aquí y agua aquí, ¿no? El agua no reacciona con ninguno de estos compuestos. Ahora, para el caso de una base débil, vamos a tener el amoníaco, ¿no? Más el agua que me va a formar, ¿no? Como esto es una base débil, por lo tanto, la reacción va a ser reversible, ¿no? No se va a disociar completamente y además la reacción va a ser reversible. Entonces, aquí vamos a formar, ¿qué va a pasar? De acuerdo a Bronsted y Lowry, ¿qué va a suceder con esta base? Va a ganar un protón y va a formar el NH4 positivo. A ver, más. Si va a robar un ion hidrógeno de aquí, ¿en qué va a quedar esta agua? Va a quedar, si yo le robo un hidrógeno de aquí, ¿qué va a quedar? Va a quedar un ion oxidilo. A ver, entonces, nuevamente, entre los electrolitos fuertes y débiles, que son los ácidos y las bases, tenemos ácidos que son fuertes, donde su disociación es completa, en una sola dirección. Tenemos ácidos débiles, que al mezclarse con el agua, su disociación es incompleta y además la reacción es reversible. ¿Vale? Primero los reactivos van a formar productos y después los productos van a formar reactivos. Por otro lado tenemos las bases, que son también electrolitos, van a disociarse para formar iones oxidilo y sodio en el caso del hidróxido de sodio, pero esta reacción va a ser, irreversible, va a ser completa. Toda la concentración de hidróxido de sodio se va a convertir, todo el hidróxido de sodio se va a disociar en oxidilos y sodios. Y por el otro lado también tenemos a los compuestos básicos que son débiles, donde tenemos una reacción reversible. Un ejemplo tenemos el amoníaco. ¿No? El amoníaco va a robar un protón y va a formar iones oxidilo. Por eso es un compuesto básico, porque al robar el ion hidrógeno del agua, al tomar ese ion hidrógeno, lo que va a hacer es va a formar iones oxidilo y estos iones oxidilo va a dar la propiedad de una solución básica a la mezcla de agua y amoníaco. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se ha entendido. Activar su cámara, ¿ya? Al activar su cámara, ustedes estoy viendo que están ingresando al examen, ¿no? Es como cuando ustedes entran al aula y ya están presentando, entonces ya estoy viendo que ya están presentándose al examen. Igual la misma historia, mañana voy a abrir la clase y todos tienen que activar su cámara. ¿Qué tiene que decir el PDF? Tiene que decir su apellido paterno, su apellido materno y su nombre y primer parcial. Eso es lo que tiene que decir, ¿ya? En su examen. No me van a enviar fraccionado, ya no me van a enviar fraccionado un PDF para una pregunta, otro PDF para otra pregunta, etcétera. No, todo en uno me van a enviar en un solo PDF. ¿Listo? Cuando ingresen a la plataforma, tienen que activar su cámara. Después, cuando acaben el examen, me van a enviar su examen en un solo PDF con su apellido paterno, materno y su nombre. Y que diga primer parcial. ¿Listo? Háganse una lista como esta, donde tengan ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles y bases débiles.
para que puedan identificar cuál es un ácido fuerte y cuál es una base fuerte. Entonces, cuando empiecen a hacer los ejercicios, ustedes identifican cómo es un ácido fuerte y lo tratan como un ácido fuerte que va a tener una disociación completa y reversible. Y se identifica un ácido débil, van a ver que tienen que trabajar como una disociación reversible, ¿ya? Entonces va a ser mucho más sencillo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la autoprotólisis del agua, ¿ya? El agua es un compuesto que se autoioniza ¿Cómo dijo el dentro. qué de las características de una fuerte y una débil? A ver, háganse una lista. Aquí les he nombrado las características de un ácido fuerte y un ácido débil, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, a ver, aquí les había dado ejemplos, ¿no ve? Cuando hagamos nosotros los ejercicios, vamos a tener que identificar, cuando hagamos los problemas, vamos a tener que identificar si es un ácido fuerte o es un ácido débil. Entonces, de acuerdo a si es un ácido fuerte o un ácido débil, vamos a poder trabajar el ejercicio. Por ejemplo, para los ácidos fuertes, lo que vamos a tener que tomar en cuenta es que se disocian completamente. Y tomando en cuenta este concepto, vamos a resolver el ejercicio. Si identificamos que es un ácido débil, entonces vamos a tener que tomar en cuenta que es un ácido que se disocia parcialmente y que además la reacción es reversible. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a resolver el ejercicio. Lo mismo para las bases, ¿no ve? Las bases fuertes se disocian completamente, reacción irreversible, y las bases débiles se van a disociar parcialmente va a ser una reacción reversible. Entonces, por ejemplo, si yo les doy el ácido fluorídrico, por ejemplo, en el problema, ustedes tienen que conocer si es un ácido débil o un ácido fuerte, ¿no ve? En el problema no se da si es ácido fuerte o un ácido débil, sino entonces lo que tienen que hacer es una listita, háganse de ácidos fuertes y ácidos débiles para que puedan ver cómo van a trabajar con ese problema. ¿Listo? A eso me estoy refiriendo. Entonces aquí ya les doy una lista. Estos son los ácidos fuertes y las bases fuertes con las que vamos a trabajar. Entonces lo que les tocaría a ustedes es hacerse una listita de ácidos débiles y ácidos, diré, y bases débiles. ¿Ya? Hasta ahí me están entendiendo, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a las características del agua. Como todas las soluciones con las que vamos a trabajar de ácidos y bases van a ser en una matriz que es el agua, entonces vamos a ver al agua, vamos a ver cuál es su Una comportamiento del consulta agua. más, Inge. Dime, Van a ser 5 preguntas, ¿no? El examen. O ¿cuántas preguntas quieren que sean? lo normal es 5. Entonces 5 voy a hacerles. Si quieren más preguntas, les doy más preguntas, nomás, no hay problema. 4, ¿no? Así. Ya, depende, ustedes pónganse de acuerdo. Lo único que yo quiero es que me demuestren, lo único que van a hacer en el En examen es tiempos demostrar rápidos, que ¿no? conocen. Ya, ¿cuántas preguntas quieren? A ver, eso también coloquen. Entre 4 y 5. No hay problema conmigo. Ya les había dicho, no, el problema no es darles más preguntas, darles menos preguntas, que asistan a la clase, que no asistan a la clase. El detalle aquí está que ustedes demuestren que conocen la materia o parte de lo que hemos avanzado, nada más. Si con una pregunta ustedes pueden demostrar y yo les hago una pregunta y listo, se acabó el cuento, si quieren. Estamos tan sumidos, digamos, a un sistema, a una forma de hacer las cosas que seguimos como regla, que no se puede quebrar esa regla, ¿no? Desde que yo conozco, desde que yo he sido estudiante, los exámenes han sido 5 preguntas, pero no necesariamente tiene que ser 5 preguntas, tal vez puede ser 3 preguntas, tal vez puede ser una pregunta, ¿no? No se enmarquen en una sola cosa.
En el Lo, chat dice está. lo peor de la universidad es que nos enseñan a enmarcarnos en una sola cosa y cuando salimos a trabajar tenemos graves problemas con eso. Entonces vemos aquí una característica principal que es del agua, que es la autoprotólisis. Entonces, cuando está solito el agua, lo que pasa es que una molécula del agua va a reaccionar con una molécula con otra molécula de la misma, del mismo compuesto que es el agua. Entonces, uno actúa como base y uno actúa como ácido. ¿Qué hemos dicho cuando es ácido? Fíjense aquí, esta molécula actúa como ácido, lo que va a hacer es desprender un ion de hidrógeno, ¿no ve? Esta molécula que es el agua va a desprender un ion hidrógeno y va a convertirse en un ion oxidrilo. Por otro lado, esta molécula de agua, de la misma sustancia, va a actuar como base. Entonces, al actuar como base, que hemos dicho, la teoría de Bronsted dice que va a aceptar un protón, un ion hidrógeno. Entonces, al aceptar un ion hidrógeno, va a formar un H3 o un ion hidrógeno. Entonces, fíjense, la cualidad que tiene el agua es de que internamente ya está ocurriendo una reacción ácido-base. Uno va a actuar como ácido, uno va a actuar como base. ¿No ve? Ahora, cuando generan estos compuestos, ¿no ve? ¿No ve? Uno es básico, uno es compuesto básico y el otro compuesto ácido. Fíjense, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que este ácido, fíjense de aquí, va a generar una base. Y esta base va a generar un ácido. ¿No ve? Entonces vienen de pares. Un par es este ácido 1 con esta base 1 y este otro par es esta base 2 con este ácido 2. Entonces a eso se les llama pares conjugados. Un par conjugado de esta reacción es el ácido 1 con la base 1 y el otro par conjugado es esta base 2 con el ácido 2. Entonces a eso se llama el par conjugado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este compuesto, aquí, ¿cuál sería mi par conjugado en este compuesto, que es el amoníaco? Para que podamos ver aquí biencito. Ya. ¿Cuál sería mi par conjugado de este amoníaco? Mira, este amoníaco va a generar el amonio. ¿No ve? Está actuando como base porque está robando un ion hidrógeno. Y esta agua que está actuando como ácido va a generar su base conjugada. Entonces aquí tenemos un par conjugado que es el amoníaco, que es base, va a producir un ácido que es el amonio. Aquí tenemos el agua que está actuando como ácido y va a generar un ion oxidilo, que es un compuesto básico, que es su par conjugado. ¿No? Lo mismo aquí. En todas las reacciones, entonces, se van a producir sus pares conjugados. ¿Ya? Y en el agua también sucede lo mismo. Ahora, vamos a ver la constante de equilibrio. ¿Ya? Hemos dicho, a ver, la constante de equilibrio que hemos dicho. A ver, de esta reacción, ¿cuál es su constante de equilibrio? Su constante de equilibrio de esta reacción es los productos arriba y los reactivos abajo. Entonces, la constante de equilibrio de concentración del agua es iones oxidilo, concentración de iones oxidilo, concentración de iones hidrónio sobre el producto de los reactivos. En este caso es concentración de agua, por lo tanto aquí va a ser la concentración del agua al cuadrado, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es una
constante, aquí en esta expresión se escribe la constante de concentración del agua, que va a ser esto. Ahora, como esto es un valor grande y generalmente se toma como constante, este valor se lleva a este otro miembro, ¿no ve? Entonces, esto multiplicado, esta concentración de agua al cuadrado multiplicado por la constante de concentración, me va a dar el Kb doble, que se llama constante de producto iónico del agua, ¿no ve? Entonces, este Kb doble, ¿para qué vamos a escribir? Entonces, ahora vamos a insertar aquí. Entonces, el Kb doble va a ser igual a la constante Kc por la concentración del agua elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a colocar esto elevado al cuadrado y esto va a ser igual a la concentración de iones oxidrilo por la concentración de iones hidróneo. ¿No? Entonces, nuevamente, mi constante de concentración del agua va a ser los productos sobre los reactivos. Ahora, como esta concentración del agua es grande, es 55.5 elevado al cuadrado, ¿no? Es un valor demasiado grande. Entonces siempre se mantiene constante porque la concentración que vamos a manejar de iones oxidilo y de iones hidróneo que están disociados en el agua son muy pequeñas. Entonces esto se toma como constante. Esta constante pasa a multiplicar aquí, como en este caso, Kc por la concentración de agua al cuadrado. Tenemos la constante de producto iónico. Entonces al final, la constante del producto iónico llega a ser ¿qué? Entonces al final la constante de producto iónico llega a ser igual, ¿qué? Llega a ser igual simplemente al producto de la concentración de iones oxidrilo por la concentración de iones hidróneo. Entonces esta constante es la que se toma en cuenta para la disociación del agua. Kb doble es igual a los iones oxidrilo multiplicado por la concentración de iones hidróneo. ¿No ve? Ahora, a 25 grados centígrados, este valor de Kb doble es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? Y a 25 grados centígrados también la concentración de iones oxidrilo y la concentración de iones oxidrilo es igual a 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, si la concentración de iones oxidrilo es 1 por 10 a la menos 7, la concentración de iones hidróneo también es 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces, nuevamente, se disocia el agua, su constante de concentración es esta expresión. Como esto es constante, pasamos a multiplicar, llega a quedar Kb doble en función de la concentración de iones oxidrilo y iones hidróneo. A ver,
Esto es igual, ¿no? Entonces el Kw a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. A 25 grados centígrados la concentración de iones oxígeno es 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración de iones hidrógeno es igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Entonces tomen en cuenta eso porque vamos a necesitar para poder hacer cálculos. Ahora, si vamos a trabajar a diferente temperatura, que no sea 20, a una temperatura que no sea 25 grados centígrados, entonces mi constante Kw del agua va a variar. Entonces ya tendríamos que tener como dato en el problema ese valor de Kw si trabajamos a una temperatura diferente de 25 grados centígrados. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna cosa que no entienden? Hola. ¿Está claro hasta aquí?